Hazel, estábamos buscando al siguiente invitado hace días. Hace muy poco tiempo se ganó el Mundial de Patinaje Artístico en China, venciendo a gente de Italia, España, Francia, que son justamente las potencias mundiales en este tipo de patinaje. Brian Carreño, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué rico, qué maravilla pues poder hablar de todo esto de los logros, porque también le da visibilidad a mi deporte. Pero así es. Hazel, ¿la escucha Brian? Ay, Brian, primero felicitaciones, gracias por estar aquí con nosotros y quiero empezar por el camino hacia este reconocimiento, porque es importantísimo que ustedes sepan que nos encanta decir campeón mundial de solo danza senior en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas en Pekín, pero cuando a uno le mencionan este tipo de competencias, yo siento que es muy difícil como de practicar o de buscar dónde formarse en este tipo de competencia. ¿Cómo fue ese proceso para empezar a practicar este deporte? Bueno, pues primero indicar que nosotros tenemos diferentes escuelas aquí. Entonces las personas podrían hablar si están interesadas. Está el Club Royal Skate, el Club de Calico Skates, que está la Escuela Formativa de Viviana Osorio, o la más sencilla para todos, está la Liga Vallecaucana de Patinaje. Pero nosotros el alto rendimiento practicamos en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Entonces aquí en la ciudad de Cali pues está todo en un complejo. Yo llegué pues porque estaba acompañando a mi hermano que tenía que hacer una práctica deportiva. Él estaba haciendo era bicicross, BMX, que el escenario queda justamente al lado, pero la entrada es la misma. Entonces ingresé por ahí, estaba en un campeonato en el velódromo y había una chica que pues ya conocíamos, ya identificábamos y pues nos invitó a ver el deporte. Entonces fue entrar y ver ese mundo nuevo. Yo no practiqué como tal en la liga porque, no aprendí a patinar ahí, porque la persona que me recibió y me abrió las puertas, que es Ramiro Velasco, él de una me trajo ahí al alto rendimiento. O sea, aprendí a patinar con las niñas que ya estaban súper avanzadas. Era para poder aprovechar, ya que el Valle no tenía varones en ese entonces. Entonces tampoco quería como que me fuera a otros deportes. Por ejemplo, en la liga está patinaje artístico en el centro y patinaje de carreras a los lados. Entonces pues muchos niños ingresan y se enamoran de carreras, porque también es un deporte muy conocido aquí en Colombia. Entonces pues realmente yo no viví ese proceso como una persona normal, por decirlo así. Entonces, pero igualmente pues fue maravilloso y yo no lo cambio por nada. Fue el 28 de octubre cuando levantó los brazos Brian Carreño en lo más alto del podio. ¿Cómo fue ese día de competencia? ¿Cómo fue levantarse y decir miércoles, puede que hoy sea campeón mundial? Bueno, eso sí fue bastante difícil. Diría que ha sido los días más complicados de mi vida, porque me sentía muy nervioso. La distancia el puntaje estaba muy cercano con el que iba segundo, entonces era para cualquiera. Sabía que un error mínimo pues me iba a costar la medalla de oro. Venía primero en la prueba previa, entonces sí sentía mucho esa presión, pero más que el no ganar, realmente lo que más me preocupaba a mí era muchos de los miedos de los deportistas, que aún dando el 100%, eso no te alcance. Como que, y por el tema del juzgamiento, que, a ver, es un deporte subjetivo, ya veíamos cosas raras. Entonces también era que no me valoraran en el trabajo. Entonces eso fue mi miedo, como hacerlo muy bien. Yo confiaba plenamente en mí, sabía que podía hacerlo muy bien, porque en todo el año afortunadamente destaqué, había tenido competencias muy buenas y en entrenamientos me sentía también excelente. Entonces sabía que podía dar una muy buena presentación, pero pues ya los factores externos me estaban pesando y era lo que me hacían dudar de cómo iba a salir la competencia. Entonces nada, terminé confiando en mí. Sabía que podía hacer lo que estaba bajo mi control, que era dar el mejor espectáculo, hacer la mejor prueba que podía hacer en ese momento, y también confiar mucho en mis entrenadores, porque ellos pues siempre me acompañan y yo sé que estoy con ellos y van a estar conmigo pase lo que pase, siendo medalla de oro, plata, cuarto, décimo. Sé que ellos siempre están ahí para mí. Y fue medalla de oro. Brian Carreño, el 28 de octubre, levantó los brazos en China, consolidándose como el mejor patinador artístico del mundo. Brian Carreño, patinador artístico, el mejor del mundo en su disciplina, que hace tan solo unos días levantó los brazos con la medalla de oro en su pecho, Hazel. Y nos atiende justamente desde Cali, donde vive.
Brian, ¿cómo es este proceso de elegir la canción y montar la coreografía? ¿Cuántas personas están detrás de todo este trabajo que al final son unos minutos que requieren totalmente concentración y perfección de parte suya, pero detrás hay un montón de personas que seguramente lo ayudan a montar lo que se ve finalmente sobre el escenario? Bueno, claro que sí, hay un equipo bastante grande, pues que está encabezado sobre todo por mis entrenadores, Enrique de Mate y Pedro Romero. Pedro justamente es mi coreógrafo, es la persona que se encarga pues también de ver qué es lo que me favorece y qué es lo que podemos explotar dependiendo cada uno de los años. Él marca las coreografías aquí a nivel nacional, a nivel internacional, entonces pues ya tiene una experiencia bastante amplia. Entonces él escoge, dependiendo de cómo puede ser la competencia el año que viene, qué es lo que vienen valorando en este último campeonato para saber qué es lo que vamos a escoger. Entonces para este año escogimos en la primera prueba, por la organización internacional que él elige en la primera prueba qué ritmo tenemos que seguir todos los participantes, que era rock medley, que era blues, rock, metal, pero pues teníamos que estar en una época que era de los 60s. Entonces escogió de Elvis, escogió también una canción, bueno, la idea realmente era como si fuera de un marinero, que eso pues rompía bastante con lo que hicieron todos los demás, entonces salió muy bien porque el resto salía que la chaqueta de cuero, que los jeans, entonces pues fue totalmente distinto y eso me ayudó a destacar en la primera prueba. Ya para la segunda, que es la free dance, ya queríamos buscar lo contrario, que era buscar movimiento del cuerpo, interpretación. Entonces por eso fue que escogimos la canción Se nos rompió el amor, interpretada por David Bisbal, que es algo mucho más emotivo. Entonces por eso fue que nos fuimos por ese lado y también salió muy bien porque mostramos esa versatilidad que tenemos y bueno, entonces todo salió muy bien, gracias a Dios, y ahora hay que empezar a proyectarlo el año que viene. Uy, sí, yo creo que estar ya tan visible, Brian, ser usted el mejor del mundo en este momento, lo único que hace es comprometerlo más, porque qué bueno sería volvernos a traer esa medalla. Listo, se sube en el podio, le dan la medalla. En ese momento, ¿usted qué piensa? Cuando uno se sube en el podio, como que te vuelves muy receptivo de todo ese amor que recibes de la gente. En mi caso, sentía como el apoyo de toda Latinoamérica estaba conmigo, porque estábamos divididos en el escenario, que eran los italianos y el resto. Entonces sí sentí mucho apoyo, me gritaban como si fuera de cada país. Por ejemplo, los de España hacían su barra, pero pues con lo mío, o sea, con mi nombre o con mi país. Y los de Argentina también, o sea, fue espectacular eso. Y en la premiación pues toda la gente también ahí aplaudiéndome, pues me sentí muy agradecido y sobre todo empecé a recordar todo el esfuerzo que había hecho previo antes de este campeonato, porque sí, en lo personal sí estuvo un poco roto por diferentes situaciones. Principalmente fue por lo económico, porque pues tenemos este problema a nivel pues ya nacional, en donde el ministerio pues no cuenta con los recursos para repartir a las diferentes federaciones. Entonces la preparación previa a este mundial fue muy complicada, en donde no tenían los recursos. Si no fue el salvavidas de mis entrenadores, que se metieron la mano al bolsillo y me ayudaron a llegar, yo no hubiera podido ni siquiera haber estado en forma para el campeonato del mundo. Entonces se lo debo 100% a ellos. También la federación hizo posible que pudiera viajar, casi todo pago para este campeonato, pero el resto sí me tocó asumirlo. Estaba eso, también el tema académico, o sea, en la universidad pues se vuelve cada vez más pesado. Ya estoy a punto de empezar prácticas clínicas, entonces también pues todo incrementa la dificultad. Estoy estudiando medicina, entonces pues no entenderás lo complicado que es llevar dos cosas a la vez, y bueno, otras situaciones que han hecho que pues me costara, pero empecé a darme cuenta realmente lo disciplinado y lo resiliente que soy. Entonces me llené mucho de orgullo y pues estaba en las lágrimas ahí, intentando contener como todas esas emociones, porque también es un momento de disfrutarlo y ser feliz. Claro. Brian, algo muy bonito en ese momento, y es cuando están como esperando los resultados. Hay dos personas con usted, y cuando ya finalmente ponen el ranking y aparece usted de primeras, como que se entera al suelo, ellos dos lo agarran y empiezan a saltar entre los dos, lo abrazan. ¿Quiénes son esas dos personas? Y que es lo más bonito que todavía le queda, porque uno a veces vive esos momentos muy rápido y se le pasa hasta la sensación que tuvo. ¿Qué recuerdo tiene de justo ese momento cuando se da cuenta que usted se lleva al primer lugar? Bueno, yo terminé mi competencia, pues obviamente me emocioné muchísimo al ver a todo el público parado, todo ese apoyo que acabo de comentar. Entonces me acerco, las personas que estaban ahí son mis entrenadores. Entonces
Lo primero que les dije cuando me acerqué, les dije, lo dejé todo, estoy muerto, no puedo más, pero créanme que no me dejé, no me aguanté nada, lo dejé todo. Ellos me decían que estaban muy orgullosos de mí, me felicitaron. Realmente el tiempo entre que terminé y me presentaron el score, el puntaje final, fue muy poco. Pero yo sentí que hablamos como 10 minutos porque lo que digo es que los nervios a mí me ponen como si todos estuvieran en cámara lenta. Sí. Como que uno percibe todo, por ejemplo, la sensación de la tela en el cuerpo, cómo suenan las ruedas, lo que uno está respirando, o sea, se siente demasiado. Y entonces yo me acerqué a ellos y yo estaba muerto, apenas estaba como intentando recuperarme, veo el resultado, lanzo un madrazo que salió hasta la Federación Internacional, qué vergüenza, pero pues hace parte como también de esa alegría que tenemos y esa euforia de los colombianos. Entonces, pero claro. Entonces ellos me estaban sosteniendo porque tiré ese grito, estaba muy emocionado pero no tenía respiración, entonces ahí fue como que ahí sí terminé de botar todo. Y nada, estaban muy orgullosos, me abrazaron, me recordaron pues lo valioso que soy, que la medalla pues no me define, pero pues que se sienten muy felices de que también fuera premiado todo ese esfuerzo que siempre empleo y nada, yo también les estaba agradeciendo ahí profundamente. Y después atrás, antes de la premiación, pues seguí hablando con ellos y nada, fue muy, muy lindo. Uy, no, Hazel, la narración es casi cinematográfica. Estamos muy emocionados de escuchar a Brian Carreño, el mejor en patinaje artístico en el mundo, que nos acompaña esta mañana. Doctor Carreño, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por hacer lo posible y por hacer quedar el nombre de Colombia tan en alto. Y el madrazo vale en esos momentos tan especiales, de tanta euforia, de tanto calor. Y esa medalla, que usted bien dice no lo define, es simplemente el final. O no, ¿cuál final? El inicio de lo que viene para usted. Gracias, Brian. Bueno, muchísimas gracias y así será. Esperemos que sigan sabiendo de mí, que también entiendan y reconozcan mis otros compañeros que también obtuvieron muchas medallas. Por ejemplo, Joshua Foyek obtuvo 3 medallas en este campeonato del mundo. Es la persona que dicen que también va a ser como el relevo generacional con respecto pues a lo que soy yo. Con él también hice cuarteto junto a Juan José Pino, a Isabela Salinas, conseguimos una medalla de bronce. María Paula Muñoz con Yeshua también consiguió una medalla de bronce. Entonces, aparte de que demuestra que estamos creciendo como deporte, pues también es la invitación a que este deporte también se puede y que muchas personas se animen a practicarlo o si no a crear un estilo de vida saludable en otro tipo. Nada, muchas gracias por esta oportunidad. Brian Carreño estudia medicina, o sea, va a ser doctor en estos días. Es el mejor del mundo en patinaje artístico y se asegura una nueva generación de patinadores como él, Hazel. Qué alegría poder registrar estas noticias. Un orgullo, qué lindo poderle dar noticias positivas a todo nuestro país y reconocer colombianos que están haciendo patria de esta manera.